La partida de hoy es Lasker-Pirc, disputada en Moscú en el año 1935. Emanuel Lasker fue el segundo campeón del mundo de ajedrez y sigue siendo, incluso hoy en día, el campeón del mundo de ajedrez más longevo de la historia. Llegó a mantener su corona mundial durante 27 años, un récord que difícilmente podrá ser superado en el ajedrez moderno. Lasker, además de campeón del mundo, también brilló en otros campos. Tenía un doctorado en filosofía y otro en matemáticas. De hecho, hay un teorema matemático que lleva su nombre y forma parte de la teoría de ideales, el conocido como teorema de Lasker-Noether. Además, Lasker era amigo personal de Albert Einstein, sin duda un personaje fascinante. Por su parte, Pirc queda un poco empequeñecido frente a tan colosal figura, pero era uno de los ajedrecistas más fuertes de su época y sin duda un rival a la altura de todo un campeón del mundo. Aquel día Lasker llevaba las piezas blancas y comenzó la partida con E4, a lo que Pirc respondió con C5, la defensa siciliana. Esta es una de las defensas más practicadas por parte de las negras. Las negras van a desarrollar su actividad por el flanco de dama, mientras las blancas hacen lo propio en el de rey. Es una defensa que ofrece buenas alternativas a ambos bandos y que requiere de un juego acertado y preciso para no caer pronto en una mala posición. Caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, D6, alfil E2. Una de las variantes principales para las blancas en este tipo de posiciones, aunque en este punto hay un gran abanico de posibilidades donde escoger. Por ejemplo, se puede jugar alfil C4, E6, A3, jugada que habilita la casilla A2 para que se refugie el alfil de casillas blancas en caso de que las negras intenten cambiarlo por un caballo. El problema de esta jugada es que pierde un tiempo valioso, por lo que algunos jugadores con blancas prefieren omitirla. Alfil E7, enroque y enroque, llegando así a una posición típica del ataque socin. El plan blanco consiste ahora en avanzar los peones del flanco de rey para lanzar un ataque contra el enroque enemigo. En esta variante, la lucha por el control de la casilla D5 es el principal tema estratégico, cosa que por supuesto es un lugar común en muchas variantes de la siciliana. Continuamos la partida con alfil E2, la variante de Lasker, E6, enroque, A6, controlando la casilla B5 y habilitando así C7 para la dama negra, que ya no podrá ser molestada por un caballo blanco en B5. Además, esta jugada es el primer paso de un futurible ataque de peones negros en el flanco de dama. Hemos alcanzado una posición típica de la variante Scheveningen, donde, como ya hemos comentado, cada bando atacará en un flanco. Las blancas atacarán el flanco de rey. Por su parte, las negras tratarán de crear contrajuego en el flanco de dama al mismo tiempo que defienden su enroque. Por ello, el juego negro debe ser preciso y acertado, puesto que un error por su parte puede provocar que el ataque blanco contra su rey decida la partida. Alfil E3, dama C7. Ya hemos explicado que el plan de juego negro consiste en buscar contrajuego en el flanco de dama, al mismo tiempo que se defiende el enroque del ataque blanco. Con esta idea en mente, Pirc intentará adelantarse a su rival y crear tensión en el flanco de dama lo antes posible. Lo más natural aquí es jugar alfil E7, F4 y enroque, sacando al rey del centro y colocándolo en una posición relativamente más segura.
Digo relativamente porque evidentemente las blancas se disponen a atacar este enroque. Continuamos la partida con dama c7. f4, caballo a5. Como vemos, Pirc continúa con sus operaciones en el flanco de dama, y de momento parece ignorar el ataque de su rival por el flanco contrario del tablero. f5. Lasker no duda en aprovechar su ventaja de desarrollo para lanzarse inmediatamente al ataque. Caballo c4, tocando el alfil de e3 y el peón de b2 con la idea de provocar una jugada pasiva de las blancas ganando la iniciativa. Pero esto ya supone un error definitivo. A partir de aquí, veremos cómo Lasker castiga magistralmente el empeño de su rival por conseguir la iniciativa en el flanco de dama a costa de las oportunas jugadas de desarrollo. Era ya imperativo para las negras preocuparse un poco por la seguridad de su rey y responder al ataque de Lasker con jugadas preventivas como e5, impidiendo que se abran líneas de ataque contra el rey negro, pero con el defecto de debilitar el control sobre la casilla d5. Casilla que, como ya hemos comentado, tiene un valor estratégico en este tipo de posiciones y que sería rápidamente disputada por las blancas con jugadas activas como caballo f3. Otra opción era reconocer el error de planteamiento, a costa de un poco de orgullo, y jugar por fin alfil e7, aunque ahora quizás en peores condiciones porque puede seguir f por e6, abriendo líneas, f por e6, y si ahora las blancas juegan alfil h5 jaque, la respuesta correcta es g6, ganando un tiempo para enrocar alfil e2, enroque. Aunque como vemos, la posición negra tiene bastantes agujeros y tocará defenderse con dedicación. Continuamos la partida con caballo c4. Alfil por c4. El inicio de una combinación maravillosa, muy bella y muy instructiva sobre lo arriesgado de no hacer las jugadas precisas en posiciones agudas. Dama por c4. Primer detalle que no conviene perderse. La dama negra ha sido sutilmente atraída a la casilla c4. F por e6. F por e6. Torre por f6. Más preciosos detalles sobre esta fantástica combinación. Lasker elimina al caballo defensor y además desvía al peón de la columna G. No se puede decir que esta jugada sea un sacrificio de calidad posicional ni mucho menos, porque está incluida en una milimétrica combinación ganadora que Lasker ha calculado con una exactitud asombrosa. G por f6, dama h5 jaque. Ahora podemos ver la enorme profundidad de análisis que ha hecho falta para esta combinación. El rey negro dispone de 3 retiradas, pero en todas ellas las blancas encuentran una variante ganadora. Las vamos a ver todas porque valen mucho la pena y es un merecido homenaje a todo un campeón del mundo como Lasker. La primera es rey e7. A lo que sigue caballo f5 jaque, e por f5. Retirar el rey permite que la dama blanca entre por f7. Casilla que, como veremos, es clave en esta combinación. Caballo d5 jaque, rey d8. Alfil b6 jaque, rey d7, dama f7 jaque, finalmente la dama entra por f7, rey c6, dama c7 jaque, rey b5, a4 jaque, dama por a4, torre por a4, rey por a4 y dama c4 mate. Preciosa variante y solo es el principio.
La segunda retirada es rey d7. A lo que sigue dama f7 jaque. Vemos de nuevo la importancia de la casilla de la f7, la entrada de la dama por esa casilla. Alfil e7, caballo f5. Y ahora vemos que el caballo no se puede capturar porque la dama ha quedado indefensa en c4. Lasker aprovecha ahora la sutil desviación de la jugada 11. Torre e8. Torre d1. El peón en d6 es débil por la clavada del alfil negro. d5. Caballo por d5. E por d5. Torre por d5 jaque. Rey c7. Alfil f4 jaque. Rey b6. Caballo por e7. Dama por e4. Torre d6 jaque. Rey a7. Parece que el rey ha encontrado un refugio seguro, pero caballo c6 jaque obliga a las negras a entregar la dama para evitar que su rey vuelva a quedar expuesto. Dama por c6, torre por c6, la torre no se puede capturar y las blancas ganan también en esta variante. Por último veremos la tercera retirada, que fue la que se produjo en la partida cuando Pirc respondió a dama h5 jaque con rey d8. Siguió dama f7, alfil d7. No servía aquí jugar alfil e7 por caballo f5. Y de nuevo vemos cómo se aprovecha la mala situación de la dama negra en c4. Torre e8, caballo por d6, tocando a la dama y a la torre, alfil por d6, alfil b6 jaque, alfil c7, torre d1 jaque. No queda nada mejor que taparse con la dama, dama d5 y ahora dama por c7 mate. Otra bonita variante que debió calcular Lasker. Continuamos la partida con alfil d7, dama por f6 jaque, rey c7 y dama por h8. Las blancas ya tienen un caballo de ventaja, suficiente para ganar, pero Pirc aún intentó un último truco táctico para salvar la partida. Alfil h6, con la idea de responder a dama por a8 con alfil por e3 jaque, rey h1, alfil por d4 y las negras aún intentarían defenderse como gato panza arriba. Pero Lasker supo sacarle el máximo jugo a su posición y respondió a la jugada alfil h6 con caballo por e6 jaque, dama por e6, dama por a8, alfil por e3 jaque, rey h1. Y las blancas consiguen una posición ganadora con dos peones y la calidad de ventaja. Y en este punto Pirc decidió rendirse en vista de que no era el día en que su rival fuese a cometer ni la más mínima imprecisión. Una brillante partida del genio del ajedrez y las matemáticas Emanuel Lasker, que encontró una espectacular combinación con la sutil idea de atracción de la dama negra a c4 y la eliminación del caballo defensor a una costa de la calidad para que su dama entrase hasta la cocina decidiendo la partida. Un saludo y hasta la próxima partida.